Corría, tropezando con las raíces y chocando contra los arbustos húmedos. Su respiración se entrecortaba, pero no se detenía. En algún lugar adelante, en la tinta negra de la noche de la selva amazónica, se escuchaba un grito infantil, asustado, ronco por el llanto. Carlos apenas podía ver el camino, solo avanzaba a tientas entre la maleza. Las ramas le azotaban el rostro, desgarraban su chaqueta. Su corazón latía fuertemente en el pecho, no por el cansancio, sino por la angustia. Había escuchado claramente la voz de un niño. Aquí, en la espesura, a cientos de kilómetros del pueblo más cercano. Algo inaudito. Antes de comenzar, escribe de qué ciudad eres, suscríbete, dale me gusta y mira hasta el final. Empezamos. El grito se repitió, más cerca, más agudo. Carlos se estremeció. Por un momento le pareció que gritaba a él, su propio hijo. De la misma manera lastimera, pidió ayuda aquella noche. No ahora. Se obligó a desechar los terribles recuerdos. Ahora había otro niño, real, vivo. Necesitaba ayuda. La selva no perdona a los débiles y solitarios. Unos pasos más a ciegas hacia adelante, y Carlos salió a un pequeño claro. La luz de la luna se filtraba a través de las copas de las ceibas, lo suficiente para distinguir la escena. En medio del claro estaba parado un niño de unos 5 o 6 años, completamente solo. Lloraba, sollozaba, con la cabeza levantada, como buscando a alguien con la mirada. El niño solo llevaba una chaqueta ligera. Cerca había una pequeña gorra con pompón tirada en el suelo. El niño temblaba de frío o de miedo, o tal vez de ambos a la vez. Por los bordes del claro se deslizaban sombras oscuras. Carlos lo entendió inmediatamente. Jaguares. Un par de ojos amarillos brilló entre los troncos. Los depredadores se movían silenciosamente, en semicírculo, rodeando a su presa. Para ellos, el niño era un blanco fácil. Carlos llevaba un rifle en el cinturón, pero disparar en la oscuridad era arriesgado. La bala podría rebotar, y los jaguares podrían ser toda una manada. Lentamente tanteó con la mano libre en su bolsillo buscando el encendedor. En la otra mano ya apretaba un palo grueso y nudoso que había recogido mientras corría. Un paso adelante, otro paso. Salió de la sombra de los árboles, mostrándose. Los jaguares gruñeron bajo, amenazadoramente. «No tengas miedo», exhaló Carlos roncamente, tratando de que su voz sonara segura. Se quitó la mochila de los hombros y sacó del bolsillo lateral un trapo arrugado, un pañuelo viejo. Lo encendió con el encendedor. La tela se inflamó brillantemente, la antorcha llameante. Iluminó el rostro severo de Carlos y la carita asustada del niño. Los jaguares retrocedieron. No les gustaba el fuego. Agitando el pañuelo en llamas, Carlos gritó fuerte y se lanzó hacia adelante. Los jaguares aullaron. Uno, el más valiente, se lanzó al encuentro, pero la lengua ardiente de fuego le quemó el hocico. La bestia gimió y saltó hacia atrás, fundiéndose con la noche. Los demás se disolvieron entre los árboles, no queriendo lidiar con el fuego y el hombre. En el claro volvió a hacer silencio. Solo crepitaba el pañuelo humeante tirado en el suelo y se escuchaba la respiración entrecortada del niño. Carlos tiró el pañuelo carbonizado y corrió hacia el niño. Este se quedó como clavado. Miraba con ojos muy abiertos tanto la llama que se apagaba como al hombre desconocido frente a él. «¿Estás bien?» Carlos se puso en una rodilla, tratando de no asustar al pequeño con su altura. Tocó cuidadosamente su hombro. El niño se sobresaltó, pero no corrió. Solo sollozó de nuevo y balbuceó apenas audiblemente. «Mamá, ¿dónde está mamá?» A Carlos le pareció que le pasaran un cuchillo por el corazón. La voz del niño temblaba de desesperación. Miró a su alrededor. Ni un alma. Solo el bosque oscuro y los ruidos de la noche. «No lo sé, pequeño», dijo suavemente, lo más tierno que pudo. «Te encontré aquí solo. ¿Te perdiste?»
El niño levantó hacia él una mirada llena de lágrimas. Sus mejillas estaban arañadas, había suciedad en su frente, pero parecía ileso. El niño trataba de hablar entre sollozos convulsos. Nosotros íbamos. Después, yo desperté, oscuro. Llamé a mamá. No vino. Volvió a llorar, recordando lo vivido. Carlos cuidadosamente atrajo al niño hacia sí, lo abrazó. Al principio se tensó, pero el calor de los brazos fuertes lo tranquilizó. En un minuto, el niño ya había hundido su rostro, mojado por las lágrimas, en el hombro del hombre. Silencio, silencio. Todo estará bien, susurraba Carlos, acariciando al pequeño en la espalda, aunque no sabía qué significaba ahora bien, pero quería decirlo como para conjurar la desgracia. Tenían que irse de ahí. Los jaguares podrían regresar con nuevas fuerzas, y el niño parecía ya haber agotado sus fuerzas. Carlos se inclinó, levantó el cuerpecito ligero en brazos. El niño involuntariamente rodeó su cuello con los brazos, acercándose más. ¿Cómo te llamas?, preguntó Carlos, enderezándose con el niño en brazos. Mateo susurró. Y a mí dime tío Carlos, ¿de acuerdo? Te llevaré a un lugar cálido. El niño asintió, dejando caer la cabeza en su hombro. Parecía que el agotamiento completo había cubierto al niño. Se relajó en los brazos del hombre. Carlos se inclinó, recogió la gorrita infantil tirada en el claro y se la puso al niño en la cabeza. El aire frío de la noche podría enfriarlo rápidamente. Él mismo llevaba una chaqueta abrigada, pero el niño, aparte de la chaqueta delgada, casi no tenía nada más. Abrió su chaqueta y envolvió al niño con los faldones, apretándolo contra su pecho. «Aguanta», dijo en voz baja, y caminó de regreso hacia la espesura hacia donde había venido. Ahora caminaba con más cuidado, no corría para no sacudir al niño. Sus ojos gradualmente se acostumbraron a la oscuridad. Además, la luna aparecía de vez en cuando desde detrás de las nubes, plateando la dirección. Carlos conocía cada sendero aquí, cada saliente. Su refugio estaba cerca. Había escuchado el grito no muy lejos de su cabaña. Tal vez a 1 kilómetro, no más. El niño en sus brazos sollozaba suavemente en sueños o desmayo. Carlos sentía cómo temblaba con todo el cuerpo y lo apretaba más fuerte contra sí, tratando de compartir su calor. «¿De dónde saliste aquí, pobre pequeño?», pensaba mientras caminaba por el bosque nocturno. Mateo había dicho algo sobre íbamos y ¡pum! Parecía un accidente. Pero aquí no hay carreteras. Solo el viejo sendero a unos 5 kilómetros. Pero aquí no hay vuelos. Tal vez una nave privada. Las preguntas bullían en su cabeza. Miraba alternadamente hacia adelante y la carita cansada del niño en su pecho. A la luz de la luna, parecía pálida, transparente, exactamente como la de Miguel en el último día de enfermedad. Carlos sacudió la cabeza, ahuyentando el pensamiento. No pensar en Miguel ahora. Solo no ahora. Después de unos 20 minutos de caminar entre los troncos oscuros, adelante se dibujó una mancha amarilla tenue, la ventana de su cabaña. Carlos suspiró aliviado. Llegarían. Ahí estarían seguros. Empujó con el hombro la puerta chirriante. Entró y cerró inmediatamente la puerta con el pesado cerrojo. Penumbra. En el hogar hacía tiempo que se había apagado el fuego. Frío y húmedo, pero tenía preparados leña y corteza de abedul. Sin soltar al niño de sus brazos, Carlos se puso en una rodilla junto a la estufa, echó corteza de abedul y astillas secas, encendió una cerilla. Las lenguas de fuego lamieron ávidamente la corteza. Se encendieron. Pronto la leña pequeña crepitó en el fuego. La estufa estaba encendida. Poniendo encima un par de leños, finalmente sentó cuidadosamente a Mateo en su catre, cubierto con una vieja piel de venado. El niño estaba casi inconsciente y no se resistió.
Solo gimió suavemente cuando Carlos le quitó los tenis sucios. Parecía estar entero. «Todo está bien, estás en casa», murmuraba Carlos, sin darse cuenta de que decía. El pequeño se calmó, acurrucándose como un ovillo en la piel. Carlos rápidamente le echó encima su saco de dormir, lo cubrió hasta la barbilla. El calor de la estufa aún no llegaba, y el niño estaba helado. Había que calentarlo. Se levantó de un salto, tomó de la repisa una taza metálica y echó agua de la garrafa. Calentar, darle agua tibia. Mejor sería caldo, pero no era momento para eso. Mientras la taza se calentaba en la estufa, Carlos echó más leña al fuego, que ardiera más fuerte. La luz se derramaba por la pequeña cabaña. Mesa toscamente ensamblada, taburete, repisas con pocas pertenencias. En medio de todo esto, en el catre yacía el niño encontrado en el bosque, como una visión. «Increíble», pensó Carlos. «Un pequeño ángel en el corazón de la selva. Y si no hubiera salido al escuchar el grito. Si no hubiera llegado a tiempo». Cerró los ojos, ahuyentando la imagen terrible. Los jaguares habrían cerrado el círculo, se habrían lanzado. No, llegó a tiempo. Llegó a tiempo. La taza comenzó a hervir, el agua silbó. Carlos mojó con ella un trapo limpio, la enfrió hasta tibia y cuidadosamente limpió la cara del niño de la suciedad. Bajo el hollín y la suciedad apareció un rostro infantil rosado. Los arañazos eran superficiales. Gracias a Dios, estaba entero. Mateo se movió, abrió los ojos. Brillaron en la penumbra. «Mamá», susurró nuevamente de sus labios. «Silencio». Carlos se sentó a su lado, sosteniéndole el hombro. «Estás a salvo. Duerme, pequeño». El niño parpadeó, mirando tanto la vela que se consumía, dejada en la mesa, como la llama en la estufa. Parecía que casi no entendía dónde se encontraba. Y mejor así, que durmiera. Carlos se sentó en el taburete junto al catre, continuando sosteniendo la manita que se aferraba convulsivamente al borde del saco. Gradualmente, la respiración del niño se niveló, se sumió en el sueño, de vez en cuando respirando por la nariz. Solo entonces, Carlos se permitió exhalar y pasarse la mano por la cara. Lo que acababa de pasar parecía irreal. Ya llevaba varios años viviendo como ermitaño, sin ver gente. Y ahora aquí estaba esta pequeña persona, durmiendo en su cama. Y no solo una pequeña persona, un niño de la edad de... No pienses en eso ahora. Pero los pensamientos surgieron por sí mismos. En la llama burbujeante de la estufa, le pareció ver los contornos de aquella terrible hoguera nocturna. Entonces también había fuego. Y él sostenía en brazos el cuerpo de un niño, de su niño. Carlos cerró los ojos apretando los dientes. «Respira. Solo respira». En sus oídos sonó de nuevo como aquel grito lejano, el grito de Miguel. Mateo en el claro había gritado casi igual. Porque el pasado lo había alcanzado precisamente ahora. ¿Acaso el destino había decidido rematarlo definitivamente? Se levantó para ahuyentar la alucinación, se acercó a la ventana. Detrás del cristal grueso se ennegrecía el bosque nocturno. Ahí, afuera, aún merodeaban jaguares hambrientos. Pero aquí, adentro, había calor, luz y un niño durmiendo que había confiado en él. Carlos tocó la frente contra el cristal frío. Una vez, hace mucho tiempo, su casa también estaba llena de calor y confianza. Una vez él también fue padre de un niño pequeño. Involuntariamente se volvió y miró a Mateo. A la luz tenue el rostro del niño parecía sereno. Las pestañas largas proyectaban sombra en las mejillas. El corazón de Carlos se apretó de ternura y dolor agudo a la vez. ¿Cuántos años llevaba sin ver a su hijo cerca? Carlos cerró los ojos. Era insoportable imaginar cómo habría crecido Miguel. Si hubiera estado vivo. Pero ahí estaba. El destino le había enviado a un niño ajeno, como dándole la oportunidad de mirar hacia lo irrecuperable. No, pensó.
Este no es Miguel. Mateo es diferente. Él necesita mi ayuda ahora, no mis lágrimas. Respiró profundo, tratando de controlar los sentimientos que habían brotado. Se acercó de nuevo al catre, se sentó en el borde. Suavemente arregló la manta que se había corrido del hombro delgado del niño. Este murmuró algo incoherente en sueños y pareció tratar de acercarse al calor. Sin despertarse, Mateo se acercó más y hundió la frente en la rodilla de Carlos. Este gesto de confianza e indefensión lo quemó por dentro. Un nudo subió a su garganta. Cuidadosamente puso la palma en el cabello suave y claro del niño. «Duerme, querido», susurró Carlos apenas audiblemente, sin darse cuenta de la palabra cariñosa. «Estoy aquí». Las lágrimas se asomaron a sus ojos. Se quedó sentado así mucho tiempo, hasta que el dolor del pasado retrocedió, reemplazado por una decisión silenciosa. Mañana por la mañana tendría que averiguar de dónde había venido Mateo, dónde estaban sus padres. Si había ocurrido un accidente, tal vez necesitaran ayuda. O ya era demasiado tarde para ayudar. No, en eso también pensaría por la mañana. Ahora lo principal era que el niño estaba vivo, y haría todo para que siguiera así. Carlos debió haberse quedado dormido sentado junto a la cama. Despertó por un toque suave. Mateo, al despertar, tiraba tímidamente de su manga. «Tío Carlos», llamó suavemente el niño. El hombre levantó la cabeza. Tras la ventana aún clareaba el amanecer, en la cabaña reinaba la penumbra. Solo las brasas se consumían en la estufa. «Estoy aquí», respondió cariñosamente. «¿Cómo estás?» El niño se incorporó, saliendo del saco de dormir. Parecía que durante la noche se había calentado y descansado, los ojos aún hinchados después de las lágrimas, pero en ellos había aparecido un interés vivo y cautela. «¿Esto es una casa?», preguntó tímidamente, mirando alrededor. «Mi casa», asintió Carlos. «Pequeña, pero nos basta». «¿Tienes frío? ¿Quieres beber?» Mateo asintió. Carlos lo ayudó a bajar al suelo. El niño estaba descalzo en las tablas del piso, agarrándose con la mano a su manga. Tenía miedo de soltarlo. «Ahora te encontraremos calcetines». «Y secaremos los zapatos», murmuró Carlos, acercándose a la repisa. Rebuscó entre sus pocas pertenencias. Él mismo tenía un par de botas de fieltro y unos tenis, pero en la repisa había calcetines de lana viejos. Los encontró, se los puso al niño en los piecitos, calcetines cálidos que se deslizaban un poco. Mateo agradecía silenciosamente con la mirada. «Y mamá me tejía de estos», dijo de repente, mirando los calcetines. Carlos se quedó inmóvil por un momento. Se contuvo de hacer una mueca dolorosa. En lugar de eso, preguntó suavemente: «¿Tu mamá te tejía calcetines?» Significa que se preocupaba de que no tuvieras frío. «Bien hecho, mamá». Al mencionar a mamá, el rostro del niño se entristeció. Apretó los labios. Carlos se apresuró a distraerlo. «Toma, bebe agua». Le dio una taza con agua. El niño bebió ávidamente varios tragos. Luego, preguntó con voz temblorosa: «¿Iremos donde mamá?» «Ella está». Se quedó ahí. Carlos encontró la mirada de Mateo y entendió. Él recordaba todo. Recordaba cómo había dejado a mamá y había salido a buscar ayuda. Pero esperaba que ahora el tío Carlos lo llevara de vuelta y todo estaría bien. ¿Cómo decirle la verdad? Y valía la pena decirla ahora, cuando aún no se sabía qué verdad los esperaba. «Escucha, Mateo», comenzó cuidadosamente. «¿Recuerdas qué pasó?» El niño bajó los ojos, asintió. «El auto se estrelló. Fuerte. Me golpeé la cabeza. Después desperté, y mamá duerme y no despierta. La llamé, la moví, pero no se levantó. La voz se quebró. A papá no lo vi. No estaba cerca. Entonces salí. Buscaba a alguien. Gritaba. Se cayó.
La respiración se volvió acelerada. Los recuerdos estaban demasiado frescos. Carlos cuidadosamente abrazó al niño por los hombros, poniéndose en cuclillas a su lado. «Eres muy valiente por no haberte perdido y haber ido a pedir ayuda», dijo. «Te escuché y te encontré. Y ahora juntos encontraremos a tu mamá y papá. ¿De acuerdo?» Mateo levantó hacia él ojos llenos de esperanza. «¿Encontraremos? ¿Y tú los ayudarás?» «Lo intentaré», respondió Carlos evasivamente y apartó la mirada. No podía decirle al niño ahora que, muy probablemente, la ayuda ya no era necesaria. Pero, ¿y si era verdad un milagro y la madre estaba viva? Herida, sin conocimiento, pero viva. La esperanza se mantenía, aunque Carlos se preparaba para lo peor. «Cuando sea completamente de mañana, iremos», dijo, levantándose. «Y mientras tanto, déjame darte de comer, ¿eh?» Distraído por la perspectiva del desayuno, el niño se animó un poco. Su estómago parecía estar vacío. Carlos recordó que le quedaba sopa de ayer de carne de venado. Se había enfriado, pero se podía calentar. Echó con un cucharón agua del barril y la vertió en la olla con la sopa espesa, la colgó sobre el fuego. Mientras la comida se calentaba, revisó rápidamente los zapatos del niño. Sus tenis junto a la estufa se habían secado, aunque estaban maltratados. Servirían. Mateo, mientras tanto, examinaba el mobiliario de la cabaña. Tocaba con el dedo los dibujos en la panera de corteza de abedul, miraba los aparejos de casa en el rincón. En sus ojos brillaba la curiosidad, como en cualquier niño, aunque hubiera vivido un horror. «¿Vives aquí solo?», preguntó de repente. Solo asintió Carlos, removiendo la sopa. «¿Y dónde está tu familia?». La mano de Carlos se detuvo por un momento. Pero el niño preguntaba inocentemente, sin ninguna intención. No podía saber qué herida causaba. «No tengo». «Familia», respondió Carlos en voz baja. «Ven, siéntate, está listo». Puso un plato de sopa tibia en la mesa, sentó al niño en el taburete. Encontró una cuchara limpia. Mateo se puso a comer ávidamente. Después de tragar un par de cucharadas, miró tímidamente a Carlos. «Yo comeré después», sonrió el hombre. «Come, no te cortes, Mateo». El niño, con permiso, volvió a la comida. Carlos observaba cómo sostenía cuidadosamente la cuchara, tratando de no derramar. Educado, se veía. «Gracias», dijo suavemente Mateo, terminando la sopa hasta el fondo. Incluso se limpió la boca con la manga, luego se dio cuenta y miró culpablemente. «Todo está bien, Carlos», le acarició la cabeza. «Bien hecho». Al niño, saciado inmediatamente, se le veía mejor y el mundo más bondadoso. Incluso sonrió un poco con las comisuras de los labios. Pero cuando su mirada cayó en la puerta, el rostro se oscureció nuevamente con preocupación. «¿Ya vamos?», preguntó, casi en susurro. «Vamos», respondió Carlos firmemente. Le dio a Mateo una mochilita pequeña. Una vez había sido infantil, la tenía sin uso. Ahí puso una botella de agua, un pedazo de torta, una barra dulce de sus provisiones. Le puso al niño en los hombros su chaqueta vieja. En ella se perdía, pero al menos no se congelaría. Enrollaron las mangas, el bajo casi hasta las rodillas. Carlos rápidamente empacó también su propia mochila. Cuerda, cuchillo, fósforos, botiquín. Ya había salido varias veces por el bosque por varios días. Sabía que podía ser útil. Ahora sentía que el camino sería difícil. Antes de salir miró atentamente el mapa colgado en la pared. Viejo mapa geológico de los alrededores. Ahí estaba su campamento. Un cuadradito convencional de la cabaña. Aproximadamente a 5 kilómetros al suroeste estaba marcado el viejo sendero. Posiblemente ahí había ocurrido el accidente. Mateo estaba parado al lado, también miraba el mapa, aunque probablemente no entendía. «Bueno, listo», preguntó Carlos, bajando el mapa. El niño asintió seriamente. «Entonces vamos. Mantente cerca, ¿de acuerdo?».
Corrió el cerrojo y abrió la puerta. La mañana los recibía con frialdad y silencio. El cielo gris sobre las copas de los pinos prometía un día nublado. Por el suelo se extendía una ligera neblina. Carlos examinó cuidadosamente los alrededores. Los jaguares evidentemente se habían ido, pero, aún así, silencio, solo gotas de las ramas. Tomó al niño de la mano y se dirigieron desde el umbral hacia los matorrales de helecho y rododendro, hacia donde debía pasar el sendero apenas visible hacia la trocha. Al principio Mateo se aferró fuertemente a la mano de su Salvador y caminó obedientemente a su lado. Pero el bosque parecía haberle dejado de dar tanto miedo, especialmente con la luz del día. El niño miraba a los lados, los pinos altos, las setas rojas brillantes bajo ellos, la ardilla que apareció por el tronco y desapareció en las ramas. A veces hacía preguntas con voz suave: ¿quién gritaba anoche? Jaguares, respondía Carlos. ¿No nos morderán? No, ahora no están cerca. Oh, ¿de dónde es tu cicatriz? Tocaba con el dedito su vieja cicatriz en la muñeca. Eso fue hace mucho. Un oso me arañó. Un oso de verdad. Sí. La niña mataba. Pero hicimos las paces, sonreía Carlos, no queriendo asustar con la verdad. Gradualmente, el niño se descongelaba, moviendo las piernitas ya con menos inseguridad. Incluso soltaba a veces su mano si quería tocar una hoja interesante o acariciar musgo en una piedra. Carlos no se apuraba. Entendía que necesitaban llegar, pero el niño no tenía fuerzas infinitas. Que fuera a su ritmo. Lo principal era mantener la dirección. Después de un par de horas, vagando por los claros, finalmente encontró señales del viejo sendero. Una vez aquí habían hecho explotación forestal. Entre los árboles se extendía una franja de crecimiento joven, cubierta de arbusto. En lugares se veían tocones podridos, y aunque no quedaba propiamente un sendero, era más fácil ir por el sendero que abrirse paso por la espesura. El sol ya se había levantado no muy alto, pero se ocultaba tras nubes grises. El bosque alrededor estaba silencioso. Solo una vez a lo lejos golpeó un pájaro carpintero, y debajo los pies voló una perdiz. Carlos notó que Mateo comenzó a desanimarse y a arrastrar los pies. Estaba cansado. Era hora de hacer un descanso. Ubicó un árbol caído en un lugar relativamente seco. Descansemos un poco. Comamos algo, propuso. El niño no se opuso. Carlos lo sentó en el tronco, sacó de la mochila una cantimplora con agua, le dio de beber. Él también tomó un trago. Partió por la mitad la torta, le extendió la mitad a Mateo. Masticaron en silencio por un tiempo. Carlos reflexionaba qué tan lejos estaría aún el lugar del accidente. Por ahora ninguna señal evidente. Posiblemente aún no habían llegado, o se habían desviado un poco. Pero Mateo, recordaba, había dicho, salí. Tal vez había salido al sendero y había ido por él. Entonces muy probablemente estaban en el camino correcto. Mira, de repente, llamó suavemente el niño y señaló hacia adelante. Las ramas de los arbustos adelante se movieron y se separaron. Al sendero saltó un animalito pequeño, una ardilla listada. Se quedó inmóvil como una columna, observando a los huéspedes con las mejillas rayadas. En las patas sostenía algo. Mateo gritó de emoción. Por supuesto. Justo frente a él una ardilla listada de verdad, como en las caricaturas. El niño incluso se incorporó para ver mejor. No hagas ruido, sonrió Carlos, o se irá. Observaron cómo la ardilla listada, convencida de que las personas no se movían, cruzó tranquilamente el sendero y desapareció en la hierba. Genial, susurró Mateo. En su rostro, por primera vez en todo el tiempo, apareció una expresión de felicidad infantil pura, aunque fuera pasajera. Carlos sintió una alegría extraña, como si hubiera logrado alegrar a su propio hijo. Recordó cómo una vez le había mostrado a Miguel una ardillita en la casa de campo, y él había brillado de la misma emoción.
Del recuerdo se sintió a la vez cálido y doloroso, pero ya más fácil que antes. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos no ahuyentó inmediatamente la imagen de su hijo, sino que le permitió simplemente estar, como un fantasma bondadoso al lado. «No te he olvidado», pensó, dirigiéndose mentalmente a Miguel. «Pero ahora necesito cada pedacito de fuerzas para salvar a otro pequeño». El descanso terminó. Le dio palmaditas en la espalda a Mateo. «Vamos más adelante, amigo». El niño obedientemente saltó del tronco. No había pasado ni media hora cuando el olor en el aire cambió. Olía a humo. Carlos se detuvo. Sí, claramente olía a humo y gasolina. El corazón se le cayó. Adelante estaba lo que quedaba del auto. ¿Lo sientes?, preguntó en voz baja. Mateo también se detuvo, olfateó, e inmediatamente se desanimó. «Sí, es de ahí. Ahí, mantente cerca, ¿de acuerdo?», dijo Carlos seriamente. El niño se acercó más, agarrándose otra vez con la manita de su mano. Juntos se dirigieron hacia el olor. El sendero bajó en pendiente, y pronto sus ojos vieron metal retorcido entre los troncos. A Carlos se le puso la piel de gallina, pero trató de no mostrar. Frente a ellos, en la hondonada, yacía un automóvil destrozado. Una camioneta pequeña, volcada sobre el techo. La carrocería abollada. Una rueda faltaba. Evidentemente había salido volando en el impacto. Alrededor había pedazos de faros, vidrios rotos, algunas cosas arrojadas del salón. Del tanque de gasolina, perforado goteaba combustible en un hilito delgado. De ahí el olor. Mateo se quedó inmóvil, mirando hacia abajo. Sus labios temblaron. «Mamá está ahí», susurró. «¿Y papá?» Carlos le puso la mano en el hombro. «Espera aquí, ¿está bien? Yo bajaré a ver». El niño inhaló convulsivamente, como preparándose para llorar, pero se limpió la nariz con la manga y asintió. Se sentó en el suelo, abrazando las rodillas con los brazos. Carlos lentamente bajó por la pendiente hacia el auto. El corazón latía pesadamente. Había visto muchas escenas terribles en la vida, pero ahora temía lo que encontraría adentro más que nada. Acercándose a la puerta retorcida, miró por la ventana rota. En el salón estaba oscuro, olía a sangre y gasolina. Primero distinguió adelante el asiento del conductor. No había nadie, vacío, pero en el trasero, Carlos sintió cómo se le oprimía la garganta. En el asiento trasero, recostada de lado, yacía una mujer. El cabello le cubría la cara, el brazo doblado de manera antinatural. No se movía. La madre, entendió. La mamá de Mateo. Cuidadosamente, tratando de no cortarse con los vidrios, Carlos se estiró y tocó su cuello, buscando pulso. La piel estaba helada. No había pulso. El cuerpo había comenzado a endurecerse. Parecía que la muerte había ocurrido por lo menos 12 horas atrás, si no más. Cerró los ojos por un momento. Había llegado tarde, pero tal vez el padre. Rodeó el auto destrozado. Cerca había un asiento infantil arrojado. Vacío. Un juguete de niño. Un osito de peluche, con una pata arrancada. Cuadro de desastre. A un lado, junto a un árbol, algo atrajo su atención. Yacía un hombre, medio cubierto por ramas de helecho, como si las hubieran echado encima. Carlos se acercó más. Un hombre de unos 30 y pocos años, en chaqueta bañada en sangre. Ojos cerrados, rostro sorprendentemente tranquilo, como si durmiera. Pero por el estado del cuerpo inmediatamente estaba claro. Muerto. Alrededor había ramas esparcidas. Él, evidentemente, antes de morir había recobrado el conocimiento, había tratado de salir y se había arrastrado un poco. Tal vez quería subir arriba al camino. O brilló una pequeña esperanza, alguien lo había trasladado. Carlos verificó el pulso en la arteria carótida del hombre. No, ya no se podía ayudar en nada. Suspiró pesadamente, triste y amargo.
gente, aún joven, criaban un niño. Y así, en un instante, todo se rompió. Mirando hacia la pendiente, vio arriba a Mateo. El niño no había resistido, y ahora bajaba tras él, agarrándose de los arbustos. Mateo, no. Comenzó Carlos, pero era demasiado tarde. El niño ya estaba junto al auto volcado. Miró adentro, vio a mamá. ¡Mamá!, gritó agudamente y se lanzó hacia la puerta abollada. Carlos levantó al niño en brazos, no dejándolo lastimarse con los bordes afilados del metal. Mateo se debatía en sus brazos, gritando y llorando. ¡Suéltame! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Despierta! Se debatía tanto que Carlos apenas lo podía contener. El niño, en desesperación, parecía no reconocer nada alrededor. Solo llamaba a mamá, como si ella pudiera despertar. ¿Pero acaso se calma el dolor de inmediato? Mamá. Mamá. Se ahogaba Mateo, sollozando. Ya solo repetía la palabra, entendiendo que mamá no lo escucharía. Carlos se puso en rodillas ahí mismo, en la hierba, y abrazó fuertemente al niño. Lo dejó llorar, gritar, no tratando de detener las lágrimas. Él mismo también lloraba, silenciosamente, con la barbilla apoyada en el cabello suave y claro del niño. Las lágrimas fluían solas y no tenía fuerzas para contener. «Mamá», gemía el pequeño, la voz se le iba por los gritos. «Estoy aquí. Estoy contigo», susurraba Carlos, meciéndolo un poco en el abrazo. «Aguanta, querido, aguanta», repetía palabras cariñosas, las que una vez le decía a Miguel cuando se caía y se hacía un chichón. Entonces ayudaba. Pero ahora el niño tenía un chichón en el corazón y la culpa era de un accidente absurdo. Carlos levantó los ojos al cielo gris y sordo. En la garganta se alzó un grito mudo. ¿Por qué? ¿Por qué le quitaron al niño la madre y el padre? ¿Acaso no bastaba con mi dolor? La respuesta fue solo el susurro del viento. No se sabía cuánto tiempo había pasado. Mateo temblaba en su abrazo. Los sollozos se volvían más silenciosos. Finalmente, el niño hundió la nariz en su pecho y se cayó. Solo respiraba pesadamente. Se había agotado el pequeño. Carlos se sentía vacío. Un nudo se alzaba en la garganta. Pero necesitaba de alguna manera continuar el camino, pensar en el niño vivo. Cuidadosamente separó a Mateo, lo miró a la cara. Los ojitos hinchados, las mejillas mojadas de suciedad. El niño miraba como a la nada, con mirada desenfocada, y todo él temblaba con un temblor pequeño. Mateo. Pequeño. «Lo siento mucho», dijo Carlos roncamente. «Tu mamá y papá ahora están en el cielo». El niño no respondió. Solo apretó más fuertemente con los deditos la tela de su chaqueta. De repente, también desaparecería. Carlos se levantó, sosteniendo a Mateo en brazos, se acercó al lugar donde yacía el padre del niño. Para que el niño no viera, lo volteó con la cara hacia él. Este ni siquiera trataba de mirar alrededor, como si se hubiera encerrado en sí mismo por el dolor. No se podía demorar. Había que enterrar a los muertos como correspondía, en la medida de lo posible. En el asiento trasero del auto, Carlos encontró una mochila pequeña, evidentemente con cosas. En ella descubrió una pala plegable de zapador. Serviría. Encontró un lugar apropiado bajo un gran ceiba. Se sentó, puso a Mateo al lado, de manera que el niño no mirara a los cuerpos. «Necesito hacer algo muy importante», dijo en voz baja, limpiando con la manga las mejillas sucias del niño. «Trata de aguantar un poquito, ¿de acuerdo? Estoy aquí, cerca, solo haré algo y regreso». «¿Está bien?» Mateo apenas audiblemente respondió. «No te vayas». «No me iré lejos. Estoy aquí», mostró Carlos cerca. «Puedes sentarte y mirar tu mochilita. Ahí tienes un juguete, ¿verdad? Siéntate. Juega un poquito. Ya vengo». Sacó de la mochilita de Mateo un autito de juguete pequeño, que había tomado de sus cosas esparcidas en el claro. El niño maquinalmente lo tomó, pero no jugó, solo lo apretó en el puñito.
Sin embargo, permitió que Carlos se alejara un par de pasos. Este desplegó la pala y se puso al trabajo pesado. La tierra estaba húmeda y blanda después de las lluvias. Se cavaba decentemente. El trabajo físico un poco lo distrajo del dolor del alma. El bosque alrededor permanecía silencioso como antes, como si también estuviera de luto. En una hora, la tumba poco profunda bajo la ceiba estaba lista. Esto bastaría para proteger los cuerpos de las bestias, al menos por un tiempo. Mejor que nada. Carlos I trasladó el cuerpo del hombre. Con dificultad, lo bajó a la fosa, tratando de no mirar el rostro endurecido. Luego se acercó al auto por la mujer. Cuidadosamente, sin prisa, la sacó del asiento abollado. Era frágil y sorprendentemente liviana. El cabello rojizo se derramaba por los hombros. El rostro, bajo capas de polvo, parecía dormido. Carlos tragó el nudo que subía. La llevó a la ceiba en brazos como había llevado anoche a Mateo. La acostó junto al marido. Tocó con la palma las manos frías y cruzadas de la mujer. «Perdón, no llegué a tiempo», le pareció, o por un momento sopló la brisa y la ceiba agitó las ramas como respondiendo. Carlos salió de la tumba y comenzó a enterrar rápidamente. La arcilla caía sobre la ropa de los muertos, ocultándolos para siempre. Cada puñado de tierra resonaba con pesadez en el corazón. Finalmente todo. Niveló el suelo con la pala, encima puso en cruz 2 ramas. No podía hacer más. Parado sobre el montículo fresco, susurró apenas audiblemente: «Que la tierra les sea leve». No era particularmente creyente, pero ahora quería creer que sus almas realmente se habían elevado ahí donde no hay dolor. Reprimiendo otro nudo de emociones, Carlos se volvió. Mateo estaba sentado donde lo había dejado y lo miraba. En el rostro del niño se leía una nostalgia tan sin sentido que a Carlos se le cortó el corazón. Regresó, se sentó al lado y sin decir palabra volvió a abrazar al niño. Este se apretó fuertemente con la cara contra su pecho, callado. No le quedaban fuerzas para llorar. Así se quedaron sentados varios minutos. El hombre y el niño huérfano, dos en medio del bosque salvaje, junto a la tumba improvisada. Finalmente, Carlos dijo en voz baja: «Tenemos que seguir, Mateo». El niño apenas notoriamente asintió, sin separarse de él. «Puedes caminar. Si no, te cargaré». «Yo, punto». «Puedo», susurró el niño. Su vocecita era débil, pero decidida. Carlos lo ayudó a levantarse. Él mismo se levantó, sintiendo dolor en todo el cuerpo por cavar y las viejas heridas que se resentían. Pero eso era una tontería. Le dio a Mateo su mochilita y el autito que había soltado. El niño guardó el juguete de vuelta en la mochila, como si ahora se hubiera vuelto un recuerdo demasiado pesado. Luego, inesperadamente, extendió la mano. Carlos entendió. Buscaba su palma. Respondió con un apretón cálido y firme: «Vamos juntos». Dejaron el lugar enlutado y subieron de vuelta al sendero. Carlos decidió seguir por él. En teoría, el sendero debía salir a una carretera más grande, en unos 10 o 15 kilómetros. Posiblemente, ahí lograrían encontrar gente o un aventón. Hasta la tarde había que caminar lo más posible. Pero Mateo, después del shock, apenas podía mover las piernas. Después de un par de kilómetros, el niño comenzó a tropezar literalmente en terreno plano. Habría llorado si hubiera tenido fuerzas, pero ya se había desahogado. Solo abría la boca silenciosamente por el cansancio. Carlos, sin pensarlo, lo tomó en brazos. Este no se resistió, hundió la nariz en su cuello. «Duerme un poquito, héroe», murmuró Carlos. «Yo te llevo». El niño no respondió, solo rodeó su cuello con los brazos. Los ojos se cerraron casi inmediatamente. Comenzó una lluvia menuda y persistente. Primero escasa, luego más fuerte. Carlos se puso la capucha, protegió al niño de las gotas. Los pies se hundían en el suelo empapado,
se volvió más difícil caminar. Pero siguió terco hacia adelante, tratando de no pensar en el dolor que punzaba en la espalda y brazos por la carga. Así continuó hasta que el crepúsculo gris comenzó a espesarse entre los troncos. Carlos entendió que no tenía más fuerzas para el día, y no tenía sentido ir de noche. Otra vez jaguares, y simplemente se podían perder. Había que encontrar lugar para pasar la noche, preferiblemente seco y seguro. A lo largo del sendero casi no había lugares para acampar. A los lados estaban las hondonadas pantanosas y derrumbe. Afortunadamente, se topó con una cabaña maderera medio abandonada. Evidentemente, una vez las cuadrillas talaban el bosque y dejaron una caseta de vigilancia. La cabaña estaba apartada, bajo los pinos, casi oculta. El techo estaba combado, pero las paredes firmes. La puerta estaba entreabierta. Carlos miró adentro. Vacía, húmeda y olía a moho, pero el techo aguantaba. Serviría para protegerse de la lluvia. Llevó adentro a Mateo, que había despertado por el movimiento. Lo sentó en una caja volteada. Él mismo rebuscó en el crepúsculo. Encontró un fogón viejo. Encendió una pequeña fogata directamente en el hogar de piedra toscamente armado. Por suerte, había recogido leña en el camino. La luz iluminó su refugio temporal. Paredes de troncos ennegrecidos, agujeros. Solo miraba vacío al fuego. Carlos entendía. El niño estaba en shock. Lo principal ahora era calentar, alimentar y dejar dormir. Sacó de la mochila una tableta de chocolate, la partió. «Toma, come un pedacito», le extendió al niño. Mateo movió la cabeza. «No quiero». «Caminaste todo el día. Seguramente tienes hambre». «No quiero», repitió el niño tercamente. Carlos no insistió. Puso la tableta al lado. «Si quieres, ahí está». Él mismo mordió un poquito para dar el ejemplo. Tampoco tenía apetito, pero había que mantener las fuerzas. El silencio agobiaba. Tras las paredes golpeaba la lluvia en el techo. La fogata crepitaba, arrojando sombras danzantes. Carlos se sentó al lado del niño, apoyando la espalda en el tronco de la pared. Por un tiempo simplemente se quedaron sentados, mirando el fuego. Luego Mateo preguntó silenciosamente, mirando las llamas. «¿Tú también lloraste?» Carlos parpadeó sorprendido. El niño había notado sus lágrimas. «Lloré», admitió. «¿Sabes? Porque a mí también me da mucha pena tu mamá y papá». Mateo asintió. Se quedó callado, luego preguntó aún más silenciosamente. «¿Y tú? ¿Tú también perdiste?» Carlos se tensó. No esperaba esa pregunta. Se quedó callado mucho tiempo, pero la pequeña mirada se dirigía a él. Esperaba respuesta. En el horno crepitó la resina en un leño. «Sí», finalmente exprimió Carlos. «¿También? Perdí. ¿A quién?» La voz infantil silenciosa hizo la pregunta terrible, y el corazón de Carlos como que se quemó de lado a lado. Cerró los ojos. Había que responder, y respondió, muy silenciosamente, «A mi hijo. Y a mi esposa». Mateo se movió, se acercó más. En sus ojos se reflejó la llama, en las mejillas brillaron de nuevo lágrimas, pero ya silenciosas, casi conscientes. «¿Se murieron?» Carlos asintió apenas notoriamente. Las palabras se atoraron. Pero tal vez, justo ahora, era el momento en que necesitaba pronunciarlas para que lo liberara. «Tuvimos un accidente», susurró. «Hace 5 años, en el bosque. El auto se hundió en el río. Ellos tragó, se ahogaron. Y yo no». Se calló, hundiendo la mirada en el piso. Sentía en sí la mirada atenta del niño. «Y te quedaste solo», concluyó silenciosamente Mateo. Solo repitió Carlos como Adentro todo se apretó, como entonces, junto al agua fría, cuando sacó a su hijo sin aliento a la orilla. Como el día del entierro. Como cada invierno y verano, vividos encerrado con este dolor.
Se tapó la cara con la mano. No quería llorar de nuevo frente al niño, pero los hombros temblaban menudamente. Y de repente sintió una palmita pequeña en la espalda, una caricia tímida, exactamente igual como él mismo había acariciado al niño, tratando de consolarlo. «No llores», susurró Mateo. «Estás conmigo ahora. Estamos juntos». Estas palabras simples como que rompieron algún témpano adentro de Carlos. Bajó la mano y miró al niño. Mateo estaba parado en rodillas al lado y por sus mejillas corrían lágrimas, pero trataba de consolarlo a él, el adulto. Carlos sonrió débilmente a través de las lágrimas. Cuidadosamente abrazó al niño y lo atrajo hacia sí. «Sí, estamos juntos», Mateo susurró. «Gracias». Le dio un beso tierno en la coronilla. El niño rodeó su cuello con los brazos y así se quedaron sentados, abrazados, hasta que la fogata se apagó y solo quedaron las brasas ardientes. En algún momento Mateo se durmió directamente en sus brazos. Carlos casi no se dio cuenta. Parecía que él mismo se había sumido en un olvido extraño, donde el dolor y el consuelo se entrelazaron en un sentimiento narcotizante. Al darse cuenta, cuidadosamente trasladó al niño durmiente a su impermeable, extendiéndolo como manta. Él mismo se recostó contra la pared al lado, se puso la capucha. La lluvia aún golpeaba, pero se calmaba. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no soñó con pesadillas. En el duermevela veía imágenes extrañas. Ahí caminaba por el bosque tras una pequeña silueta. Primero pensaba que era Miguel, lo llamaba, pero resultaba que era Mateo. Sonreía y movía la mano, como diciendo «sígueme». Un chirrido metálico agudo lo despertó al amanecer. Carlos inmediatamente saltó, protegiendo al niño con su cuerpo. Afuera de la cabaña evidentemente había ruido, como si con hierro hubieran enganchado un árbol. Luego se escucharon voces. Gente. Carlos, con un gesto, le mostró al niño que se quedara callado. Él mismo en puntillas se acercó a la rendija en la pared y miró. Entre los árboles en el sendero clareaba la luz del amanecer. Y en medio de esta penumbra gris distinguió figuras de personas. 3, en chalecos naranjas, con radios. Uno tenía un rifle al hombro, otro un machete, el tercero alumbraba con linterna entre los arbustos. Cerca en el sendero se veía un cuatriciclo. Evidentemente habían llegado en él y peinaban el bosque. Llamó no muy fuerte uno de los hombres, moviendo la gorra. «Respondan». Carlos exhaló aliviado. Estos eran rescatistas o cazadores voluntarios, evidentemente buscando sobrevivientes después del accidente. Abrió la puerta de la cabaña, medio derruida, y salió al umbral, levantando la mano. «Estamos aquí». La gente inmediatamente se puso alerta. Volvieron las cabezas. Al ver al hombre con las manos levantadas, gritaron: «Quédese donde está, nosotros nos acercamos». Pronto los 3 ya corrían hacia la cabaña. El más cerca se acercó un hombre fornido con barba espesa. «¿Quién es usted?» «Salvé a un niño que vagaba anoche por el bosque», explicó rápidamente Carlos. «Lo encontré a 1 kilómetro de aquí, lo llevé a mi cabaña. Luego ayer fuimos a buscar a sus padres». El barbudo asintió comprensivamente. «Encontramos el auto. Entendimos que los padres…» Se cortó, mirando a Carlos. «Ahí hay una tumba fresca. ¿Usted los enterró?» Carlos asintió. «Yo, para que las bestias no los dispersaran». El rescatista bajó los ojos por un momento. «Gracias. Desde anteayer los buscamos. Los parientes dieron la alarma cuando no llegaron. Ahí hay una bajada empinada del sendero, ¿vio? Volaron abajo». El hombre agitó la mano. «Ayer estuvimos ahí, encontramos los cuerpos, pero al niño no lo hallamos. Decidimos que tal vez sobrevivió y se fue. Comenzamos a peinar el bosque. Por las huellas notamos que alguien lo había recogido. Huellas de hombre adulto junto a las de niño. Pensamos que tal vez un acompañante o guardabosques. Ahí de la puerta asomó Mateo, atraído por las voces.
Al ver a los tíos desconocidos, se asustó y se apretó contra el marco. Carlos se volvió. «Todo está bien, Mateo. Ven acá». Extendió la mano, el niño tímidamente se acercó y se la tomó, escondiéndose un poco atrás. Los rescatistas sonrieron al ver al niño vivo. «Hola, valiente», dijo suavemente el barbudo. Mateo no respondió nada, solo apretó más fuertemente la palma de Carlos. «Me llamo Pedro», se presentó el rescatista. «¿Y usted?» Carlos respondió brevemente. «Muy gusto conocerlo, Carlos». «Gracias, usted, se puede decir, hizo de héroe. No cualquiera así se lanza a salvar un niño». Carlos solo se encogió de hombros. Adentro sentía vergüenza. Había hecho lo que debía, no por elogios. «Vamos a llevarlos», intervino otro rescatista, un muchacho flaco. «Ahí cerca armamos campamento, debe llegar un helicóptero». «¿Helicóptero?», repitió Mateo silenciosamente. «Sí, pequeño, para llevarlos al hospital, revisarlos», explicó Pedro. «¿Cómo estás, Mateo? ¿Bien?» El niño tímidamente asintió. «Está cansado y asustado», dijo Carlos. «Ninguna herida visible, pero no estaría mal revisarlo». «Por supuesto», concordó Pedro. «Y a usted también lo examinaremos». «¿Cómo está usted? ¿Sano?» «Bien», mintió Carlos. En realidad la espalda ardía, y la cabeza zumbaba después de la noche sin dormir. Pero todo eso eran tonterías. «Bueno, qué bien. Entonces recojan y vámonos». Los rescatistas rápidamente apagaron su fogata en la cabaña, para que no se prendiera. Ayudaron a Carlos a recoger las cosas. Este se echó la mochila a la espalda, tomó a Mateo en brazos para estar seguro. El niño se aferraba a él, negándose a pasar con los extraños. Los cuatro se dirigieron al cuatriciclo. Uno de los rescatistas se sentó al volante, otro atrás. Pedro, con un gesto, invitó a Carlos a sentarse de lado frente a él, sosteniendo al niño. Mateo se asustó de la máquina rugiente y escondió la cara en el pecho de Carlos. Este le acarició la espalda. «No pasa nada, ahora andaremos un poquito». Encendieron el motor, fueron despacio, esquivando los hoyos. Mateo no se despegó de Carlos en todo el camino. En unos 20 minutos apareció el borde del bosque y el campamento armado. Un par de carpas, un camión Ural con caja abierta, varias personas junto a una fogata. Al escuchar el sonido del motor, hacia ellos se levantaron figuras. El cuatriciclo se detuvo. Carlos se bajó, sosteniendo al niño. Ahí corrió una mujer mayor con pañuelo, el rostro preocupado. «Mateo, Mateo, querido». «¿Abuela?» «Sí, probablemente, abuela». Evidentemente los padres iban donde ella o ella había venido a participar en la búsqueda. La mujer se echó a llorar, extendiendo los brazos. Mateo, al ver la cara conocida, dijo silenciosamente: «Abuela». Su voz tembló. Carlos sintió cómo se movía indeciso en sus brazos. La mirada iba y venía. Si alegría o recordó una nueva pena. «Mateo, hijito mío», la abuela ya había corrido y cuidadosamente tomó al niño de los brazos de Carlos. Él no se resistió, se dejó trasladar, aunque aún se sostenía con una manita de la chaqueta de Carlos. Exhaló y se apretó contra la anciana, sollozando de nuevo. «Ya, ya, estoy aquí», lloraba ella, acariciando al nieto. «Vivo. Ay, gracias a Dios». Carlos retrocedió un paso, sintiendo cómo se le oprimía la garganta con esta escena. Se volteó, dándoles espacio. La alegría del encuentro con una persona cercana. Eso que a él siempre le faltaría. Pero se alegraba por el niño. No estaba solo en todo el mundo. La abuela, meciendo a Mateo, de repente levantó los ojos hacia Carlos. «Usted lo salvó». Él», confirmó Pedro, acercándose. «Un verdadero héroe. Le agradezco». La voz de la anciana temblaba. «Gracias, querido hombre. Esto es, el Señor lo envió». Carlos solo asintió, sin encontrar palabras.
Se acercaron médicos, comenzaron a examinar al niño directamente en brazos de la abuela. El niño estaba consciente, respondía silenciosamente. El médico alumbró con linterna, verificó la reacción de las pupilas, palpó las costillas. Parece que no hay daños serios. Hipotermia pequeña, agotamiento. ¿Lo recuperaremos?, concluyó el médico. ¿Y el adulto? Gracias, no es necesario, se excusó Carlos. Pero el médico fue inflexible. Todos a revisión. Usted también pudo haberse resfriado o lastimado. Carlos de mala gana permitió que le revisaran la presión, examinaran los rasguños. Todo era insignificante comparado con lo que pudo haber pasado. Mientras tanto, llegó el helicóptero prometido. Su zumbido monótono cobraba fuerza. En 5 minutos, un pequeño helicóptero de protección civil aterrizó en la plataforma improvisada, levantando un remolino de hojas. Al niño junto con la abuela y el médico los invitaron adentro. Carlos se quedó parado afuera, protegiéndose la cara del viento de las hélices. Entendía. Ahora se los llevarían. Su papel, posiblemente, había terminado. Mateo se iría con la abuela al hospital, luego a la ciudad. Miró de reojo hacia la selva. Ahí, tras los árboles, quedaba su cabaña solitaria. Aún ayer le parecía que moriría ahí en soledad. Pero ahora todo había cambiado. «¡Carlos!», le gritó Pedro, sobreponiéndose al ruido de las hélices. «Ven con nosotros. Tú también necesitas salir hacia la gente». Y el niño se te apegó, ¿ves? Realmente veía. Mateo, sentado dentro del helicóptero en las rodillas de la abuela, movía la cabeza, buscándolo. Sus ojos se encontraron a través del cristal transparente. El niño apretó la palmita contra el vidrio, como llamándolo. Carlos dio un paso adelante. En el alma luchaban las dudas. Tantos años se había escondido de todos, no queriendo volver a nada. ¿Y ahora? ¿Podría volver a vivir entre la gente? Y era necesario. Bajó la mirada a las manos. En los dedos aún apretaba algo, el osito de peluche con la pata arrancada. Ese mismo que había encontrado junto al auto. Evidentemente lo había tomado maquinalmente cuando recogían las cosas. Carlos miró la carita graciosa del osito. Luego a Mateo en el helicóptero. El niño de nuevo se puso a llorar, viendo que el tío Carlos no estaba cerca. Sin pensarlo más, Carlos se subió al salón del helicóptero. Se sentó al lado de la abuela y el niño. Este inmediatamente soltó la mano de la blusa de la abuela y se estiró hacia él. Carlos sonrió, extendió el juguete de peluche. «Creo que este es tu osito. Te estaba esperando». Los ojos de Mateo se agrandaron. «Osito». Tomó cuidadosamente el osito, lo apretó contra sí. «Gracias». Luego con la otra mano de nuevo se agarró de la manga de Carlos, fuerte. «¿Vienes con nosotros?», preguntó lastimosamente. Carlos lo abrazó por los hombros. «Por supuesto, no me iré a ningún lado». La abuela lloraba silenciosamente, mirándolos. Ella parecía haber entendido todo sobre este hombre extraño y huraño que se había vuelto salvación para su nieto. El helicóptero tembló, elevándose sobre la tierra. El rugido del motor se volvió más fuerte. Mateo, asustado, se apretó contra Carlos, pero éste lo calmaba acariciándole la espalda. A través del cristal se abrió el panorama infinito de la selva. El mar verde de bosques, rayado por cintas de ríos y espejos de lagos, los primeros rayos del sol atravesaban las nubes, dorando las copas de los árboles. Carlos miraba hacia abajo, donde había quedado su cabaña, la tumba de los padres de Mateo, todos los miedos y penas de los últimos días. Ahí mismo, profundo bajo esta sombra, había quedado también otra tumba, la de sus propios seres queridos. Sintió como si junto con la luz matutina de ahí se elevara algo, una pesadez, como liberando el alma. Respiró con el pecho lleno. Por primera vez en muchos años se sentía ligero, triste, sí. El dolor de la pérdida no desaparecería nunca. Pero al lado respiraba silenciosamente un niño vivo,
apretado contra él con todo el cuerpo. Y este calor, confianza, habían remendado el agujero enorme que por tanto tiempo había desgarrado a Carlos por partes. Cuidadosamente besó a Mateo en la coronilla. Este ya comenzaba a cabecear. Se notaba el cansancio y el alivio. Carlos levantó los ojos al cielo que se aclaraba. El sol salía de detrás de las nubes. Un nuevo día había comenzado. En algún lugar ahí, en la altura sin límites, le pareció que miraban dos almas queridas. No sabía si esto existía realmente, pero quiso creer. Creer que lo veían ahora y sonreían. Una sonrisa silenciosa tocó sus labios. Lo logramos, susurró apenas audiblemente, sin aclarar a quién se dirigía. Si al Mateo dormido o a aquellos invisibles. Gracias. El viento llevaba el helicóptero más hacia el este, hacia la gente, hacia la nueva vida. Abajo la selva infinita lentamente pasaba de largo, iluminada por la clara luz matutina. Carlos bajó la mirada al niño dormido en sus brazos, luego volvió a mirar hacia adelante, hacia donde los llevaba el viento matutino. El futuro era desconocido, pero ahora, en este cielo brillante, veía un rayo de esperanza. Gracias por ver. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte tus impresiones. Tu comentario es muy valioso para nosotros.